En algún momento de este maravilloso pero a veces caótico viaje que llamamos despertar, es muy probable que hayas sentido algo extraño. Tal vez ocurrió después de una revelación espiritual inmensa, de esas que te sacuden hasta los huesos, o quizá fue tras una crisis personal, un quiebre emocional donde tocaste fondo y sentiste que ya no podías más. En ese instante, algo se movió dentro de ti. Fue como si de repente se cayeran los velos y pudieras ver la realidad tal cual es. Viste la ilusión en la que vivimos, detectaste los patrones repetitivos que gobiernan a la gente, escuchaste el ruido incesante del mundo y de pronto todo eso se detuvo y llegó el silencio. Al principio, debo decirte, ese silencio se sintió poderoso, incluso empoderador. Sentiste que tenías el control, que por fin entendías el juego. Pero poco a poco, casi sin que te dieras cuenta, esa sensación de significado, de propósito vibrante, simplemente se desvaneció. No fue de la noche a la mañana, no fue un evento dramático con truenos y relámpagos, fue algo silencioso, sutil. Fue como si tu alma hubiera decidido bajarle el volumen a la vida y se hubiera olvidado de volver a subirlo. Dejaste de perseguir metas con la misma desesperación de antes, dejaste de preocuparte por cosas que antes te quitaban el sueño. Y no me refiero a que te volviste irresponsable o imprudente, no. Me refiero a ese suspiro existencial, esa calma extraña y plana donde nada parece importar demasiado. Y entonces las preguntas empezaron a susurrarte al oído cada vez más fuerte, cada vez más insistentes. ¿Por qué me siento tan adormecido ahora que finalmente veo la verdad? ¿Por qué, si se supone que he despertado, me siento más vacío que antes? Aquí, amigo mío, amiga mía, es donde nos encontramos con una paradoja tremenda, una de esas ironías de la vida que nadie nos explica. Esperamos casi ingenuamente que el despertar espiritual sea como encender una hoguera, que encienda nuestra pasión, que nos llene de energía inagotable. Pero para muchos, especialmente para aquellos que son profundamente introspectivos, para los empáticos, para los buscadores incansables de la verdad, sucede exactamente lo contrario. Nos vacía, nos deja huecos. Recuerdo vividamente una charla que tuve con una persona muy cercana, una mujer brillantísima, espiritualmente sintonizada, de esas que se devoran todos los libros correctos, que se saben las enseñanzas de memoria, que han estudiado a los grandes maestros y filósofos contemporáneos y antiguos. Ella tuvo lo que llamaríamos un despertar masivo después de pasar por una noche oscura del alma, esa etapa donde todo se derrumba. Ella lo entendió todo. Me dijo, con los ojos brillantes, que había logrado ver a través de la ilusión de la identidad, que había comprendido que el ego es una trampa y que perseguir el éxito externo era correr tras el viento. Parecía liberada, y sin embargo un tiempo después la encontré en un estado que me partió el alma. Estaba mirando el techo de su habitación, apenas con fuerzas para levantarse de la cama, sumida en una apatía devoradora. Me miró y me confesó algo que jamás olvidaré. César, antes lloraba porque sentía que no lograba lo suficiente, sufría porque no alcanzaba mis metas. Ahora simplemente no me importa si hago algo o no. Pensé que despertar me iluminaría, que me daría una energía vital nueva, no que me dejaría así como un cascarón vacío. ¡Qué fuerte! ¿Te ha pasado, has sentido que al entender la vida te quedas sin ganas de jugarla? El gran Carl Jung, ese gigante, el padre de la psicología analítica, ya nos había dado pistas sobre esta niebla, este estancamiento posterior al despertar, hace muchísimos años. Él no hablaba, en términos espirituales, de moda, no usaba las palabras que hoy vemos en redes sociales, pero entendía profundamente la psique humana y lo que sucede cuando lo inconsciente se vuelve consciente. Jung dijo una frase que deberíamos tatuarnos en la mente: la iluminación no se alcanza imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Eso suena hermoso, poético, hasta que te detienes a pensar en lo que realmente significa. Porque despertar no es el final de la carrera, no es la meta, es el comienzo de una muerte psicológica. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? Una muerte. La muerte de quien tú creías que eras, las estructuras que le daban sentido a tu vida, tus objetivos, tu carrera, tus relaciones, incluso tu percepción del tiempo, todo eso colapsa, se viene abajo. Pero aquí está el truco, el detalle, que a menudo pasamos por alto y que Jung señalaría con su dedo índice. Tu ego no se ha ido, tu ego no ha desaparecido, simplemente está confundido, ha perdido su mapa. Y cuando el ego pierde el mapa, cuando no sabe hacia dónde ir ni por qué, la motivación desaparece, se esfuma.
Así que, escúchame bien, no es que estés deprimido en el sentido clínico tradicional, ni que hayas perdido tu capacidad de motivarte para siempre, estás en el limbo. Has despertado de algo, has salido de una vieja forma de ser, pero aún no has despertado hacia algo nuevo. Estás en el pasillo, entre una puerta que se cerró y otra que aún no se abre. Pero aquí es donde esto se pone fascinante y lamentablemente profundamente malinterpretado por nuestra cultura moderna. Lo que estás sintiendo ahora mismo, esa falta de impulso, esa neutralidad, no es un fracaso, no es que algo esté mal en tu cerebro, es algo antiguo, es algo sagrado. Jung advirtió que nuestro mundo moderno, obsesionado con la productividad y la acción constante, evita esta fase a toda costa. Evitamos esta pausa sagrada, este vacío, este entremedio. Sin embargo, él creía que era absolutamente esencial para la verdadera individuación. Ese proceso maravilloso de convertirte en tu ser auténtico, en quien realmente viniste a ser. Pero claro, nadie te cuenta esa parte de la historia, ¿verdad? Nadie te dice que antes de renacer hay que estar en el vacío. Y eso es exactamente lo que vamos a desentrañar juntos ahora. ¿Qué es lo que realmente está pasando en tu psique después del despertar? Y cómo esta pérdida de motivación podría ser paradójicamente la mayor actualización espiritual que jamás hayas experimentado. Si logras entenderla y transitarla correctamente, y mira, antes de seguir profundizando en este tema que nos toca las fibras más sensibles, si eres alguien que ama expandir su mente, si eres de los que no se conforman con la superficie y quieren explorar las capas más profundas de la vida y del comportamiento humano, te invito de corazón a que te suscribas al canal ahora mismo. Este espacio existe precisamente para eso, para hacer visible lo invisible y para apoyarte a ti, que estás navegando este camino a veces extraño y salvaje del crecimiento personal. Así que, si has estado flotando en esa niebla preguntándote dónde diablos se fue tu chispa, quiero que sepas algo muy importante. No, no estás loco, no estás rota. Estás atravesando un cambio psicológico tan profundo que la mayoría de la gente ni siquiera tiene palabras para nombrarlo. Es un cambio que no solo ajusta tu forma de pensar, sino que reprograma todo tu sistema operativo. Piénsalo un momento. Todas esas metas que solías perseguir, las listas de tareas interminables, los planes a 5 años, las listas de reproducción para ser más productivo y echarle ganas ya no te mueven. No te provocan nada, y no es porque estés fallando, no es porque te hayas vuelto perezoso, es porque tu sistema de motivación, la maquinaria que te impulsaba, está colapsando, se está desmoronando. Y Carl Jung vio venir esto mucho antes de que se convirtiera en un tema de conversación. Vamos a desglosarlo para entenderlo de raíz. Durante la mayor parte de tu vida, tu motivación provenía de tu identidad del ego, de ese yo que construiste y que creías que eras. Querías probarte a ti mismo, querías ser visto, querías ser exitoso, querías ser amado y admirado. Y ojo, eso no es algo malo en sí mismo. Es simplemente cómo funciona el desarrollo humano. Jung llamaba a esto la persona, la máscara que nos ponemos para funcionar en sociedad, el papel que interpretamos en el gran teatro del mundo. Pero el proceso de despertar arranca esa máscara, te la quita de golpe, y de repente ya no estás tratando de agradar a nadie, ya no estás tratando de ganar el juego porque, y esto es lo crucial, ahora ves que es solo un juego, y ahí es donde la cosa se pone rara. Sin la máscara, tus viejos objetivos ya no encajan. Esos zapatos te quedan chicos o simplemente ya no te gustan. Esas metas estaban hechas a la medida de una versión de ti que ya no existe. Así que ahora eres como un actor en una obra de teatro que de repente se baja del escenario, se quita el vestuario y no puede recordar cuáles son sus líneas, ni siquiera entiende por qué estaba actuando. Por eso te sientes desmotivado. No perdiste el motor, simplemente superaste el combustible que lo alimentaba. Ya no funcionas con gasolina regular, pero aún no has encontrado la nueva energía. Carl Jung creía firmemente que no estamos aquí para servir al ego eternamente, estamos aquí para integrarlo, para alinearlo con algo mucho más grande. Él llamó a este proceso individuación. Es el viaje de transformarse de una identidad fragmentada, dividida, en un ser unificado y completo. No el pequeño yo que quiere aplausos y likes, sino el ser con mayúscula, ese centro trascendente a nivel del alma, que vive dentro de ti y que se conecta con todo lo que existe. Y este ser, escúchame bien, no se preocupa por el estatus, ni por la aprobación, ni siquiera por tener claridad mental todo el tiempo. Está aquí para expresar la verdad. Punto. Entonces, una vez que ocurre el despertar, tu psique comienza a recalibrarse. Empieza a rechazar cualquier cosa que sea falsa, forzada
o basada únicamente en los caprichos del ego. Y eso incluye trabajos que ya no te llenan, relaciones que se basan en la dependencia, ambiciones vacías e incluso ese tablero de sueños o vision board que hiciste con tanto esmero hace unos años. Por eso la gente a menudo describe el despertar como algo liberador, pero al mismo tiempo tremendamente desorientador. Es como si te quitaran el piso. Pero Jung advirtió, si nos detenemos aquí nos quedamos atascados, y esto es un peligro real. Algunas personas despiertan y caen en la trampa del bypass espiritual, convenciéndose a sí mismas de que nada importa, de que todo es una ilusión, de que la realidad material es un chiste. Entonces se desconectan, flotan, se adormecen, confunden el desapego que es sano con la desconexión que es evasión. Pero el ser, tu verdadero ser, quiere algo diferente. Quiere vivir a través de ti. Quiere traer el cielo a este cuerpo humano, a esta tierra. No rechaza el mundo, redefine tu papel en él. Para poder entrar en esa nueva etapa tienes que pasar por una fase intermedia extraña, un túnel oscuro que Jung describió perfectamente y que muy poca gente reconoce mientras está dentro. Hay una fase después del despertar de la que casi nadie habla en los libros de autoayuda más populares. No es glamorosa, no vas a ver fotos de esto en Instagram con miles de me gusta. No se parece a estar meditando en una playa paradisíaca ni a escribir frases profundas en un diario de cuero. Se parece a esto: estar sentado en silencio en el sofá de tu sala, incapaz de explicarte a ti mismo qué te pasa, mientras el mundo sigue corriendo a toda velocidad allá afuera. Carl Jung te diría, tranquilo, no estás perdido, estás en el medio, te has desidentificado del ego, ya no eres esa máscara, pero aún no has encontrado una nueva forma de vivir desde el ser. Este espacio, este vacío, no es un fracaso, es un rito de paso, es necesario. Pero claro, en nuestro mundo hiperproductivo, la quietud se diagnostica erróneamente como pereza. La pausa se confunde con parálisis, y entonces te juzgas, te dices cosas terribles. Debería estar haciendo algo. Estoy desperdiciando mi vida. Mira cómo los demás avanzan y yo estoy aquí detenido. Y ese juicio, esa voz crítica, bloquea precisamente la energía que tu alma está tratando de recuperar. Jung tenía un término técnico para esta pausa psicológica, una palabra un poco complicada, pero con un significado fascinante: enantiodromía. Se refiere al proceso donde las cosas se convierten en su opuesto. Cuando despiertas, tu péndulo interior oscila drásticamente. Pasa del esfuerzo impulsado por el ego, de ese tengo que lograrlo a toda costa, a una quietud del nivel del alma. Vas del debo hacer todo al para qué hacer algo. Y este movimiento pendular es sagrado. Es la forma en que la naturaleza restaura el equilibrio. En los mitos y las enseñanzas antiguas, esta es la fase del ermitaño, la muerte antes del renacimiento. Es el momento exacto en que la oruga se convierte en sopa dentro del capullo. Piénsalo. Dentro de la crisálida la oruga se disuelve por completo. Ya no es una oruga, pero todavía no es una mariposa. Es solo sustancia. Es una masa biológica sin forma definida. Y seamos honestos, esa sopa no hace cosas productivas. No se levanta temprano a correr, no tiene reuniones de negocios. Simplemente se disuelve, se rinde al proceso. Aquí es donde el ego entra en pánico total. El ego quiere acción, quiere identidad, quiere dirección, quiere saber qué va a pasar mañana. Pero el ser le está susurrando, suelta, déjalo ir. Estoy construyendo algo más profundo, algo que ni siquiera puedes imaginar todavía. Aquí es donde la mayor parte de la espiritualidad moderna, o el desarrollo personal light, se salta la parte difícil. Te enseñan a seguir tu alegría, o solo buenas vibras. Mantén tu frecuencia alta. Y aunque la intención y la energía importan, por supuesto que sí. Carl Jung te diría mirándote a los ojos que si intentas saltarte la oscuridad, te saltas el oro. Si huyes de la sombra, huyes de tu tesoro. Jung creía que la integración de la sombra, ese proceso de enfrentar las partes reprimidas, incómodas y oscuras de nosotros mismos, es esencial para volverse completo. No es opcional, no es una materia electiva en la escuela de la vida. Es el plan de estudio central de ser un alma humana. Esa nada sagrada que sientes, ese vacío que te asusta, es donde el inconsciente finalmente tiene espacio para subir a la superficie. No estás fallando, estás metabolizando, estás digiriendo años, quizás décadas, de condicionamientos falsos, y tu psique es increíblemente sabia, más de lo que crees. Detendrá tu motivación, frenará tu impulso,
Incluso te cortará el acceso a la claridad sobre tu propósito, para obligarte a sentir, para forzarte a ser testigo y reclamar lo que has enterrado. Ese es el verdadero trabajo. Y aquí viene el giro hermoso, la recompensa inesperada. Cuando dejas de resistirte al vacío, cuando dejas de pelear contra la sopa en la que te has convertido, algo extraño comienza a suceder. La motivación empieza a regresar, pero ojo, se siente diferente esta vez. No es ansiosa, no es performativa, no busca aplausos, no es hustle ni ajetreo frenético, es algo más antiguo, más silencioso, es un tipo de movimiento guiado por el alma que se siente más como recordar que como perseguir. Jung llamó a esto la emergencia del ser, no como un concepto filosófico abstracto, sino como una brújula interior viva que respira y late dentro de ti. Entonces, has caminado a través del vacío, has sentido el silencio, la quietud, la pausa profunda que parecía eterna, y ahora algo nuevo comienza a agitarse dentro de ti. No esperes un rayo, no esperes fuegos artificiales ni una banda de música, es más como un tirón interior silencioso, una intuición. No es un impulso para volver a tu vieja vida, sino para construir una nueva. Aquí es donde el ser comienza a hablar, no con palabras lógicas, sino con empujones sutiles, con resonancia, con lo que Carl Jung llamó la vida simbólica. Él creía que una vez que el ego se ha rendido y lo inconsciente se ha integrado, nos volvemos capaces de vivir desde un lugar más profundo que la simple personalidad. Ahí es cuando la vida deja de tratarse de supervivencia y comienza a tratarse de significado. Y te voy a dar un dato inesperado que quizás te sorprenda. A menudo, esta nueva etapa es bellamente ordinaria. Cuando el ser lidera, no te afanas, respondes. No te mueves por miedo a perderte algo, el famoso FOMO. Te mueves guiado por lo que se siente alineado con tu verdad. Ya no persigues la claridad como un loco. La reconoces cuando llega, y si no llega, esperas en paz. Vivir desde el ser no significa que siempre te sentirás motivado al 100% en el sentido tradicional. Puede que todavía sientas olas de fatiga, momentos de confusión, incluso tristeza o duelo. Eso es parte de ser humano y nunca se va del todo. Pero lo que ya no sentirás es esa constante sensación de traición interior. Ya no sentirás que te estás arrastrando por una vida que no te queda, como si llevaras un traje 3 tallas más chico. En cambio, podrías empezar a notar que te sientes atraído a crear, incluso cuando nadie está mirando. Empiezas a decir no a cosas que no resuenan contigo, incluso si se ven increíbles en papel o si a tu familia le encantarían. Empiezas a seguir tu curiosidad, no tu lista de obligaciones. Eliges la paz sobre el rendimiento. Eliges la verdad sobre la apariencia. Este es el nuevo combustible. No es adrenalina barata, es alineación. Jung llamó a esto vivir simbólicamente, no en una fantasía, sino con alma, donde comienzas a confiar en tus imágenes internas, en tus sueños, en las sincronicidades, en esas corazonadas viscerales como guía legítima. ¿Y cómo se ve esto en la vida real, en el día a día, cuando tienes que pagar facturas y lidiar con la realidad? A veces es tan simple como hacer preguntas diferentes. En lugar de preguntarte ¿qué debo hacer para ganar más?, pregúntate ¿qué me está llamando silenciosamente? En lugar de ¿cuál es el plan maestro?, pregunta ¿hacia dónde me está empujando la vida suavemente? En lugar de ¿cómo puedo probar mi valor?, pregúntate ¿qué se siente honesto en este momento? Comienzas a participar con la vida en lugar de tratar de dominarla y someterla a tu voluntad. Y esto no significa renunciar a la ambición, por favor, no me malinterpretes. Significa transformarla. La ambición se convierte en devoción a la verdad, a la presencia y al crecimiento real. Y la ironía suprema es que ese tipo de energía, esa energía tranquila y potente, logra hacer las cosas de manera mucho más efectiva y profunda de lo que el ego jamás podría con toda su prisa y desesperación. Pero ahora es sostenible, no te quema, ahora está impulsado por el alma. Esta es la motivación del ser, no para impresionar a los vecinos o a los seguidores, sino para expresar quién eres, y a menudo te lleva a crear, a servir, a sanar, a enseñar y a construir. No porque debas hacerlo, no por obligación moral, sino porque todo tu ser dice sí, porque no puedes evitarlo, porque es tu naturaleza florecer. Así que, si has estado sintiendo que tu chispa se apagó después de despertar, quiero decirte que no se perdió. Es el fuego viejo el que se consumió, esa fogata que ardía con madera seca y rápida, se apagó para que pudieras encontrar una llama más profunda, un rescoldo eterno,
uno que no parpadea cuando soplan los vientos externos. Carl Jung nunca prometió un camino fácil, jamás dijo que sería un paseo por el parque. Y si estás aquí escuchando esto, si has llegado hasta este punto de la reflexión, es porque ya estás caminando ese sendero, lo sepas o no. No se trata de recuperar tu vieja motivación, esa ya caducó. Se trata de descubrir una nueva, enraizada en la plenitud, no en el rendimiento. Amigo, amiga, esto no es del final de tu despertar, ni mucho menos. Es apenas del comienzo de tu conversión en quien realmente eres. Es del inicio de tu verdadera historia. Y si todo esto que hemos platicado hoy resonó contigo, si sentiste que le pusimos palabras a algo que has estado navegando en silencio y soledad, me encantaría saberlo. Déjame un comentario ahí abajo. Cuéntame cómo se ha sentido este viaje para ti, comparte tu experiencia, porque al hacerlo también sanas. Me encantaría leerte y saber que estamos juntos en esto. Y si quieres seguir profundizando, si quieres más contenido como este, donde exploramos la psicología, el alma y la autoconciencia de formas que realmente tengan sentido para la vida real, asegúrate de suscribirte al canal, porque el despertar no es donde termina el cuento, es donde la verdadera aventura comienza. ¡Ánimo! Nos vemos en el próximo video.